El ciego de Jericó. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos, con bastante más gente, un ciego que pedía limosna se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Llamaron pues al ciego diciéndole: Vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: Puedes irte, tu fe te ha salvado. Al instante pudo ver, siguió a Jesús por el camino. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contesten: el Señor lo necesita, pero lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le dijeron: ¿Por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que le había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. En tanto, los que iban adelante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Viene el bendito reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Jesús maldice a la higuera. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas. Se fue a ver si encontraba algo en ella, se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Jesús expulsa del templo a los vendedores. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar afuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿No dice Dios en la Escritura: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, se enteraron de lo que había ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto de sus enseñanzas producidas sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. El poder de la fe. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó, dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús respondió: Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Porque eso les digo: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo ha recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie a orar, si tiene algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. ¿Con qué autoridad haces esto? Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿Con qué derecho has actuado de esa forma?
¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús le contestó, le voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, si me contestan les diré con qué derecho hago esto. Hábleme del bautismo de Juan, ¿este asunto venía de Dios o era de los hombres? Ellos comentaron entre sí, si decimos que es un asunto obra de Dios, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de los hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los viñadores asesinos. Jesús entonces le dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después de unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a sus sirvientes para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían, pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor, y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron. Envió a muchos otros, pero unos lo hirieron, a otros los mataron, todavía lo quedaba uno. Este era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a sus trabajadores y entregará la viña a otros. Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Los dejaron allí y se fueron. El impuesto para el César. Querían pillar a Jesús en algo que dijera con fin de le enviaron algunos fariseos juntos con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por lo que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario, y Jesús le preguntó, ¿de quién es esta cara y la que está escrito? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús los dejó muy sorprendidos. Resucitan a los muertos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende que no hay resurrección de los muertos. Y por eso le preguntaron, Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo. ¿Qué será del heredero del difunto? Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó, murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, murió también sin dejar heredero. Y así el tercero. Después pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. El día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será la esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús le contestó, ustedes están equivocados, a lo mejor no entienden las escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán como hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, como Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados.